Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Lo primero, desearos felices fiestas. Estamos ya en época navideña y es por ello que nos hemos querido acercar a vuestras casas, estar acompañándoos con un curso online de postres saludables navideños. Estamos en el Mercat de Sant Joan, cocinando para las personas grans de Sabadell y para todos aquellos que nos quieran acompañar, claro que sí, porque es un enlace abierto. Y aparte de aprender alguna receta, postres saludables, os vamos a dar también unos trucos, unos tips para que triunféis en vuestras comidas navideñas. Mi nombre es Àngels Puntas y os voy a estar acompañando durante un ratito y espero que os lo paséis muy bien. Tenéis también abierto el chat por si queréis interactuar, si se os queda alguna duda en el tintero o si por casualidad me vais a seguir el paso a paso y vais a cocinar conmigo, puesto que habíamos adelantado los ingredientes, que podáis hacerlo. Soy toda vuestra durante un ratito, así que aunque no sea sobre lo que estamos cocinando, cualquier duda que os surja podéis hacérmela llegar y estaré encantada de resolverla. Así que nada, si estáis cacharreando por la cocina, manos a la obra, tenerlo todo preparado. Os diré en un ratito qué es lo que vamos a necesitar y mientras tanto os iré explicando esos trucos para que os dé tiempo a prepararlo, ¿de acuerdo? Va a ser una receta muy sencilla, vamos a hacer una gelée de raïm de la sort, lo vamos a hacer con uvas y fruits vermells, frutos rojos, si bien podemos cambiar los ingredientes que contiene esta receta. Así que simplemente teniendo un poquito de cava que le vamos a dar el toque más festivo, poquito, no nos queremos pasar. Si luego estáis muy animados y queréis ponerlo un poco más, lo podréis hacer. Podremos sustituir parte del cava por el ingrediente principal, que va a ser zumo de naranja, algo que tenéis todos muy a mano. Y vamos a utilizar también unos frutos rojos de temporada. Podríamos utilizar unas frutas, podríamos utilizar incluso unas cerezas en almíbar, piña, en este caso le vamos a poner el raïm de la sort y será un postre saludable que nos servirá tanto si lo queréis hacer para Navidad, como si queréis hacer uso de él pues en Nochevieja, en Cap d'Any, porque es muy festivo también y por aquello del raïm de la sort pega, ¿de acuerdo? Así que, antes que nada, como os decía, pues me gustaría explicaros algunos tips de qué tenemos que hacer para enfrentarnos a nuestra comida navideña. Ya es verdad que este año no podemos ser tantos, no podemos ser tanta colla, pues tenemos que ser como un máximo un grupo de 10 personas en 2 burbujas y esto también es importante, ya sé que lo estáis oyendo constantemente, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena y mantenerlo, gracias a nuestra actitud. Será clave para salir adelante y que cada vez pues, nos haga menos efecto esta pandemia. Así que vamos a hacer grupos de hasta 10 personas, que bueno, si tenéis que cocinar para 10 personas no está nada mal, sobre todo cuando no sois profesionales de la hostelería, no estáis tan acostumbrados, tan acostumbradas. Así que vamos a ver cómo vamos a salir lo mejor posible de este lío, ¿de acuerdo? Y lo primero que tenemos que hacer, sobre todo, es organizarnos. Tenemos que pensar cuántas personas tenemos a comer o a cenar. Cenar tiene que ser prontito, tenemos poco tiempo para cenar, tenemos que adelantar la hora de la cena y tenemos que ponernos en modo europeo. Vamos a adelantar las cenas un poquito antes para que nos dé tiempo a no correr. No interesa cuando estamos comiendo, haciendo una comida abundante, como suelen ser las de estas fiestas, tener poco tiempo, ir precipitados. Así que bueno, vamos a adelantarla. Y como os decía, lo que vamos a pensar es cuál es el perfil de nuestro grupo, porque seguramente pues, tendréis diferentes perfiles. Habrá gente muy sibarita que lo comerá todo y se atreverá con nuevas tendencias. Habrá gente que es más clásica, que como esto hay que ponerlo sí o sí. Entonces, si vais a pensar en un menú, pues pensar en un menú que pueda agradar a todo el mundo y tener alternativas, ¿de acuerdo? Tener alternativas y tener un plan B. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es planificar ese menú. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y tener un plan B. Cuando me refiero a un plan B, puede ser que a última hora, el último día, vayamos a comprar aquellos ingredientes que
sí o sí tienen que ser de última hora, pues como podía ser los moluscos, si vamos a comprar unas almejas, si vamos a comprar unas navajas, son aquellos productos que no podemos comprar previamente y tenerlos congelados. Si ese día que tenemos ingredientes de última hora a comprar, llegamos de pronto al mercado, vamos a darle también vidilla, hablo del mercado, vidilla a esos mercados, a esos establecimientos de barrio, a esos agricultores y a esos ganaderos que nos están ofreciendo un producto cercano, porque va a ser mucho más bueno, va a ser de temporada y va a ser sostenible y sobre todo pues también es importante que alimentemos a la pagesia de aquí. Entonces cuando vamos a comprar esos productos y de pronto, oh cielos, no hay esas almejas que yo tenía previsto poner en el aperitivo, no pasa nada, tú tienes que llevar un plan B pensado y no volverte loco, no volverte loca, ir a buscar dónde voy a comprar, porque vamos a perder gran tiempo, gran parte de nuestro tiempo, el día que tenemos que preparar esa cena. Así que siempre un plan B pensado por si yo llego a comprar y esto no lo encuentro. También sería interesante preparar platos que podamos tener hechos con anterioridad y dejar lo mínimo para última hora. Si vais a hacer una fritura, si a última hora pues vais a hacer, por ejemplo, qué sé yo, unas gambas en tempura, unos calamares a la andaluza, unas almejas abiertas al vapor o bien unas ostras, o unas gambas, ¿no? Un marisco a la plancha, esto no nos queda más remedio que hacerlo a última hora. Pero lo que no podemos hacer es concebir un menú todo pensado en última hora. Por eso lo mejor es, primero, ya vamos un poquito justo para el primer paso, unos días antes, unas semanas antes, comprar aquellos ingredientes que podremos cocinar y dejarlos preparados porque van a ser más económicos. Sabéis que la ley de la oferta y la demanda a última hora hace que todos los ingredientes más navideños, más típicos de estas fechas, pues que asciendan los precios. Así que si podemos ser un poquito previsores y comprar con tiempo, cosas que podamos congelar o cosas que podamos cocinar y congelar, pues como que lo vamos a tener todo mucho más económico, ¿de acuerdo? Ahí va a ser un paso, perdón, para ahorrar. Y el segundo paso sería esto, pues vamos a prever platos que podamos tener cocinados. Els plats de cassola, tot allò que fan xup-xup, o bien de horno también, que lleve alguna salsita, que lleve guarniciones para que no se nos quede reseco, serían platos que podemos dejar preparados con tiempo, muy práctico para calentar en el último momento. Si hacemos un rudo rostit, uns canelons, los típicos canelons, incluso la escudella, a última hora le herviremos la pasta para que se nos quede al dente, serán platos que podemos tener previstos con antelación. Los postres también es un plato, una parte de la propuesta que podemos tener prevista con antelación. Hoy os voy a traer un postre muy saludable y también tenemos que pensar en el formato de la comida, que no sea muy copiosa. Si bien sabemos que estas fechas son fechas de comidas abundantes, vamos a pensar que tiene que ser relativamente equilibrado en la medida que podamos, sobre todo en la parte de los postres, importante. ¿Por qué? Porque pensar que son días que luego sacamos a la mesa turrones, polvorones, chocolates, son días para ello y entonces excedemos en dulces. Lo que no podemos hacer es unos entrantes, aperitivos copiosos, un primer plato, un segundo plato, un postre potente y luego nos vamos además a esa parte, ¿no?, de las neulas, chocolates, polvorones. Entonces vamos a tratar de hacer un postre ligero. Para eso también tenemos que pensar con tiempo qué postre vamos a hacer. Generalmente los postres basados en frutas son aquellos que aligeran la comida que hemos hecho previamente y como después viene una parte como más dulce, más golosa, nos ayudan, ¿no?, a tener esa dieta un poquito más equilibrada. No me refiero a equilibrada en cuanto a calorías, sino equilibrada en cuanto a la hora de hacer la digestión, que no nos sentamos excesivamente llenos, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que hemos pensado en cuántos comensales tenemos, en qué comida vamos a hacer, lo tenemos todo previsto, cocinamos y guardamos todo aquello que podemos guardar. Otro segundo tip o consejo sería intentar cocinar cosas que ya vayan emplatadas, porque en el momento del emplatado perdemos también mucho tiempo y claro, pasa siempre que le toca a una persona. Si tienes suerte vas a tener un pinche, vas a tener un ayudante y a última hora vamos un poco como liados, ¿no? Me levanto de la mesa y no disfrutamos de la familia, que en definitiva es lo que tenemos que hacer aquel día, ¿no?, disfrutar de esa comida navideña y de todos los que tenemos alrededor. Así que os aconsejo que escojáis postres que ya tengáis emplatados individualmente
por dosis para evitar luego pues tener que seguir poniendo platos, fregando más platos, así que ya lo tenemos preparado en la nevera, o si me apuráis, porque también son días que la nevera está como muy llena, según qué tipos de postres sean, como el que vamos a hacer hoy, sería un ejemplo, si hace frío, porque ahora las temperaturas fuera en el exterior, ya estamos en el invierno y ya han llegado temperaturas bajas, incluso nos podemos permitir sacarlo si tenemos un poquito un balcón, una terraza, algún sitio más fresco de la casa, no hace falta que estén en la nevera. Obviamente, si es un helado, es algo que necesita mucho frío, va a tener que estar en la nevera, pero si no, no es necesario. Así que vamos a intentar ponerlo todo en formato individual, ¿de acuerdo? Y que sea fácil de servir, que no nos genere problemas a la hora de servir. Más cositas en las que tenemos que pensar. Pues tenemos que pensar en tener la vajilla preparada, la cristalería, tener la mesa puesta con tiempo y esa cristalería, esa vajilla que sale una vez al año o cada cierto tiempo, darle un repaso. A última hora nos damos cuenta de que tiene polvo, de que tiene una mota, pues nos ponemos a limpiar. Todo esto genera tiempo. Cogemos un paño, siempre algún licor blanco, tipo ron, vodka, algún licor blanco que no enturbie, que no manche el cristal, y con un paño podemos limpiar y dejar esa vajilla bien preparada. Y así, a última hora, no tenemos que correr tanto, ¿de acuerdo? Sería también otro truco más. Más trucos, ¿qué nos pasa muchas veces cuando tenemos que hacer cosas a última hora? Imaginar que tenemos algo que lleva plancha. Siempre recomiendo que si tenéis una carne a la plancha, la acompañéis con una guarnición bien caliente o bien una salsa, porque la salsa bien caliente, si se te enfría en el plato la comida, le echamos la salsa a última hora bien caliente y como que nos lo resuelve. Podemos hacer dos cosas. Podemos encender el horno, si lo tenemos libre, y ponerlo a una temperatura flojita, 60, 70 grados, sería una buena temperatura, y meter dentro los platos que vamos a utilizar para el emplatado. No es lo mismo servir sobre un plato frío que servir sobre un plato caliente. Si somos varios comensales, nos va a ayudar a que cuando salga a la mesa el último siga estando caliente. Así que sin quemarnos, las vajillas de casa suelen aguantar esa temperatura, 60-70 grados, podemos meter los platos en el horno y los podemos calentar. Claro, los restaurantes tenemos, no sé si os habéis fijado, lo que es el pasaplatos o unas luces rojas que nos ayudan a mantener la temperatura, y en casa tenemos que buscarnos, ¿no?, las formas y tratar de adaptarlo. Claro, me diréis, ostras, pero es que yo tenía un cordero al horno, tenía una lubina, tenía un besugo y tengo el horno ocupado. Bien, no es quizá tan práctico ni tan cómodo, pero si tenéis, por ejemplo, alguna caja o tenéis también una nevera de estas que solemos llevar a la playa, podéis calentar en el horno incluso una manta muy caliente, una toalla, y meter, o incluso una bolsa de agua, un recipiente con agua caliente, meterlo dentro de esa caja con los platos, y esos platos subirán automáticamente la temperatura. Ya no los tendremos a 8, 10, 12 grados que los tenemos en la nevera, sino que los tendremos por 22, 25, 30 o incluso más grados. Así que sí podemos emplatar sobre un plato caliente, también nos va a ayudar a que el resultado sea mucho mejor, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir esas pautas y yo creo que os ayudará. Otra que también, bajo mi punto de vista, es importante: dejemos los platos, la limpieza para cuando todos los invitados, los comensales, se hayan marchado. Habemos muchos, en los que me incluyo, que somos un poco maniáticos de la limpieza y que lo queremos tener todo como muy recogido. Pero de verdad, son fechas para disfrutar de los nuestros, así que vamos a exprimir hasta el último minuto para estar con ellos y dejemos la limpieza para después o para el día siguiente, que eso no coge pan, no come pan, como se suele decir, eso nos podemos esperar. Así que yo creo que si seguís estos tips y algunos otros que os vamos a ir dando, vais a triunfar seguro en vuestra comida navideña. Luego, en función de cómo vayamos de tiempo, os daré también ideas quizá para algún otro plato, algún entrante, algún plato principal. Va a ser en función del tiempo. Pero ya vamos a empezar a cocinar nuestro postre y, como os decía antes, si os habéis acabado de incorporar, si tenéis alguna duda, si queréis trasladar vuestras dudas, tenemos abierto el chat para que podáis hacerme las consultas que queráis. Estamos cocinando para las personas grans de Sabadell. Vamos a hacer postres saludables que en estas fechas son fechas de comer copioso y también hay que cuidarse, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Vamos a hacer una gelée que con este nombre
tan fashion, no es más que una gelatina, que va a ser una gelatina, en nuestro caso hoy, con un toque más festivo. La vamos a hacer de naranja con un toque de cava y va a llevar también frutos rojos y uvas, al raïm de la sort. Vamos a desear que nos llegue mucha suerte en el 2021, que muy mal nos tendría que ir para que no fuese mejor que el 2020. Así que vamos a proyectar nuestro buen rollo. Esa gelatina, ¿qué va a llevar? Pues mirar, en casa podéis cambiar los ingredientes. Originalmente, esta receta yo la he hecho muchas veces con cava únicamente y triunfa, pero es verdad que para la gent gran nos tenemos que cuidar un poquito y un poco de cava no nos va a hacer daño, pero no podemos abusar. Así que vamos a invertirla y vamos a ponerle la mayoría de líquido zumo de naranja, que podría ser también otro zumo, y le vamos a dar un toque de cava, ¿de acuerdo? Si lo hacemos solo con cava, tendremos que incrementar la parte del dulzor para que no nos quede ácido en boca, para que sea un postre que pase bien. Es un postre que se digiere muy bien, que se come muy bien, como la mayoría de las gelatinas. Es uno de los ingredientes que solemos darle, sobre todo recomendar en cocina, para cuando las personas ya son mayores y tienen una cierta edad, porque las gelatinas son muy fáciles de comer, de tragar, de digerir, ¿de acuerdo? Entonces siempre se agradece. Hay personas que tienen dificultades a la hora de tragar, pues con alguna pieza que nos falta, la dentadura, o incluso molestias estomacales. Así que la gelatina siempre nos va a aportar mucha proteína, ¿de acuerdo? Y nos va a aportar también mucho colágeno, importante, introducir en nuestras dietas colágeno. Fijaros que ahora está de moda en la cosmética femenina y masculina también, ¿por qué no? Lo de las cremas con colágeno, o incluso hay gente que se inyecta colágeno, ¿no?, en la cara, pues para tener menos arrugas, para rellenar esos huequitos que nos van dando con la edad, que al final son arrugas de expresión y bien a gusto de llevarlas, ¿de acuerdo? Pero hay que nutrirse también por dentro, así que ese colágeno nos lo podemos incluir también en nuestra dieta y comérnoslo. Llega una edad, a partir de los 25 años, que nuestro cuerpo no genera colágeno, así que tenemos que ayudarle. Y una de las pautas que podría ser son todos aquellos ingredientes ricos en colágeno de manera natural, o en este caso vamos a hacer un postre con una gelatina, es colágeno añadido, ¿de acuerdo? De manera natural, lo tenemos en muchos pescados, lo tenemos en un rape, lo tenemos en un bacalao y también en algunos ingredientes por la parte, sobre todo, del cerdo y del vacuno. Los pies de cerdo, por ejemplo, los pies de cerdo parece que sean grasos, pues no es grasa, es gelatina. Y es un colágeno que nos va a ayudar sobre todo en la elasticidad de la piel, en el desarrollo de los huesos, o sea que es interesante incorporarlo. Bien, tenemos por aquí unas fresas que, si bien no estamos en temporada de fresas, las podemos sustituir por frutos rojos, que también tenemos. Los frutos rojos, bien sean arándanos, grosellas, moras, ¿de acuerdo? Sí que son más de la temporada de otoño, incluso ya estamos en el invierno, pero estamos ahí, los encontramos y son muy ricos en antioxidantes. Insisto, podíamos ponerle cualquier otra fruta, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle también uvas, ¿de acuerdo? Que la uva le va a dar ese punto de dulzor que también nos interesa. ¿Qué vamos a utilizar más? Vamos a utilizar zumo de naranja, vamos a utilizar un poquito de cava, por aquí lo tenemos, vamos a endulzar el conjunto con azúcar, pero también es otra cosa que tenemos que vigilar, y más cuando ya empezamos a tener unas edades. El azúcar no es saludable a ninguna edad, así que no tenemos que abusar de él. Si no tenéis en casa azúcar, que seguramente será lo más común, incluso no deja de ser una buena ocasión para que de paso yo os lo comente. Podemos sustituirlo por otros endulzantes, ¿no?, más naturales. ¿Qué podríamos poner, por ejemplo? Pues mirad, podríamos poner sirope de ágave. No sé si la habéis oído hablar, xarop d'atzavara. ¿Sabéis aquel cactus grande que es como una aloe vera? Pues bien, de ese cactus grande se saca como el tequila, que es un destilado. Pues de ahí sale también el sirope de ágave. Las personas que tienen problemas con el azúcar, que tienen diabetes, que tomáis pastillas para la diabetes o incluso insulina, no quiere decir que podáis comer este ingrediente, pero sí siempre va a ser más saludable que un azúcar blanco. Pensar que el índice glucémico del azúcar blanco es mucho más bajo que el índice, más alto, perdón, que el índice glucémico del sirope de agave. Es por esto que os propongo poderlo cambiar. También podríamos cambiarlo por un azúcar de coco, que sería otra opción.
por una stevia, seguro que habéis oído hablar de ella, si bien la stevia le va a dar un toque más a regaliz, que quizá en este postre no es lo que más nos interesa. Corteza de abedul, xilitol. Igual os suena esto raro. Hay algunos chiclets, en los chicles, que pone con xilitol. Cuando comemos chicle, para no dañarnos la dentadura, le suelen poner xilitol. A la pasta de dientes también suele llevar xilitol. Y esto del xilitol no es más que un componente que lo podemos encontrar en tiendas especializadas, en farmacias, en herboristerías, que sale de la corteza del abedul, que no es como del arce, que es otro azúcar también que hay, que se utiliza en algunos postres, es del abedul, y ese azúcar que se extrae, que se procesa, este sí que es muy bajo en índice glucémico. No podemos abusar de él porque nos daría problemas de descomposición de estómago o ligeras, iríamos al baño más de lo necesario si comiésemos cada día en el café con leche, en el cortado, en la bollería, xilitol. Pero cuando vais a hacer un postre, si tenéis este problema, os recomiendo también probarlo. Se sustituye por el azúcar en las mismas proporciones, pues si vamos a utilizar 10 gramos de azúcar, pondríamos 10 gramos de xilitol, ¿de acuerdo? Y además nos va muy bien porque podemos hornearlo, se nos va a comportar bien en el horneado, al aplicarle el calor, como en el postre de hoy que le vamos a aplicar calor, así que sería un buen sustituto. Bien, pues como os decía, va a llevar también azúcar, y ahora tenemos la parte que le va a dar ese colágeno, esa gelatina, que nos ayuda a texturizar ese líquido, porque vamos a pasar de un líquido a un semisólido, y esto lo vamos a conseguir con un texturizante. Tenemos dos opciones, y hoy, para que lo veáis, lo voy a hacer con lo que le llamamos cola de pescado. Son unas láminas transparentes que hacen así una forma como si fuera cola de pescado, pero para nada viene del pescado, ¿de acuerdo? Se le llama de esta manera comúnmente porque la forma que hace, que no sé si lo podéis ver en pantalla. Entonces, esta gelatina, que es neutra, siempre la vamos a poner en remojo en agua para que se nos hidrate. Vamos a cocinarla siempre previamente cocinándola. Sería una de las opciones. La otra opción sería utilizar agar-agar, ¿de acuerdo? No sé si la habéis oído, pero también os comento qué es esto del agar-agar, que parece que suena como muy moderno, pero es una cosa que está incorporado en la industria alimentaria desde hace tiempo. El agar-agar sería la gelatina que se utilizan sobre todo en los países asiáticos. Y la diferencia es que esta viene de origen animal, siempre viene de la parte del porcino o del vacuno, de las rodillas, de los huesos, de los codos, de los pies. Igual que os decía que los pies de cerdo son ricos en colágeno, pues sería una de las partes, ¿no?, bien del vacuno o bien del porcino, desde donde se extrae la gelatina. Y el agar-agar es de origen vegetal, viene de un alga, no le aporta sabor, tiene un sabor neutro y tiene un poder de texturizar o de gelificar 10 veces mayor que la gelatina. ¿Para qué nos va muy bien esto? Pues cuando queremos asegurar, cuando queremos que utilizar con muy poquita cantidad, ¿de acuerdo?, tengamos una gelatina. Eso sí, la gelatina va a ser un poquito más rígida en boca, no va a fundir tan bien como esta, así que dependiendo de la textura que queramos tener, podemos utilizar una u otra. La cantidad del agar-agar, siempre os vais a fijar, lo venden también en sobrecitos, donde vais a comprar al supermercado y está la levadura, los fideitos de chocolate, las perlas para decorar, la vainilla, todos estos ingredientes. Vais a encontrar sobres que ahora ya los venden en paquetes de 2 gramos o de 4 gramos porque se necesita muy poquita cantidad, así que os vais a tener que fijar por 1 litro qué cantidad de agar-agar vais a poner, ¿de acuerdo? El agar-agar siempre necesitamos hervirlo por encima de 100 grados para activarlo. No hace falta que tengamos un termómetro, pero sí que vamos a ver que hierve, que hay burbuja, y esto va a ser un indicativo de que esa temperatura ya está por encima de los 100 grados. La gelatina, más bien todo lo contrario, la tenemos que incluir en un medio líquido templado, 40, 50 grados, pero no debe llegar a hervir porque si no, no actúa, ¿de acuerdo? Así que las temperaturas son diferentes. Otra cosa que nos va a ayudar muy bien el agar-agar, o que nos va a ir bien, pues si tenemos entre nuestros invitados, en nuestros comensales, personas que no comen nada de origen porcino. Por ejemplo, pues si son de religión musulmana, no van a comer nada de origen del cerdo. O si son vegetarianos o veganos, no van a comer gelatina que es de origen animal. Así que si no conocemos muy bien
las preferencias de nuestros invitados, nos iríamos a hacerlo con agar-agar, ¿de acuerdo? Ambas opciones son válidas. Luego también, cuando tenemos un ingrediente muy ácido, como por ejemplo podría ser una piña, cuesta más que texturice, ¿de acuerdo? Cuesta más en gelificar, así que tendríamos que subir la proporción de gelatina o bien lo pasaríamos a hacer con agar-agar, ¿de acuerdo? Así que una vez dicho esto, fijaros que tengo aquí, yo voy a hacer una porción para que la veamos y la pondríamos en agua fría a hidratar. Esto se nos va a quedar hecho, nada, en menos de 5 minutos, se nos va a quedar hecho como una chuche, una masa chiclosa, y la vamos a disolver en el líquido que ya lo tendremos caliente, ¿de acuerdo? Así que vamos a coger, vamos a poner una parte de cava y una parte de zumo de naranja. Las proporciones van a ser las que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Así que si sois muy de cava, ponerle un poquito más de cava y menos de zumo de naranja, o si tenéis comensales infantil, de grupo de los niños y demás, pues lo hacemos solo con zumo de naranja, ¿de acuerdo? Porque aquí no va a llegar a hervir demasiado, con lo cual no se va a evaporar el alcohol va a estar presente y si le ponemos mucho va a estar presente. No es como cuando cocinamos y le echamos a una carne un chorrito de vino que dejamos que evapore el alcohol, ahí no hay efectos secundarios, en este caso sí que va a haber, va a tener presencia el cava, o podemos hacer dos versiones, una con más cava para los adultos y una solo con zumo de naranja para los peques, ¿de acuerdo? Así que yo voy a hacer poca cantidad, voy a poner más o menos 1/4 de litro. En casa, pues si sois, por ejemplo, 6 o 8 personas, con este postre con 1 litro vais a tener suficiente para todos. Vamos a poner también zumo de naranja, ahí, nos vamos a completar 1/4 de litro, ¿de acuerdo? Un poquito más de zumo para completar el 1/4 de litro, ahí está, porque yo ya traigo una coagulada, para dar el cambiazo. Claro, el arguiñano corta, trabaja y luego sale todo hecho, pero nosotros tenemos que sacarlo todo aquí para que veáis luego cómo queda el resultado final. Nos faltará tiempo para que enfríe, por eso yo he traído ya unas opciones ya hechas para que lo podamos ver en directo, ¿de acuerdo? Bien, veo que no me decís nada, decirme hola si me estáis viendo, por lo menos que yo sepa que estáis ahí. O lo explico todo muy bien, lo tenéis todo muy claro, o no hay consultas. Así que si es que lo explico muy bien, pues estaré bueno, pues contenta, pero decirme al menos algo, saludarme y así yo sabré que me estáis viendo, ¿de acuerdo? Vamos a poner a calentar, aquí tenemos una inducción, el líquido. Fijaros, un truco por si vamos con prisa. El calentar el líquido es para deshacer la gelatina. Si pusiéramos agar-agar, deshacer el agar-agar. En este caso no quiero que esté muy caliente, como os he dicho, con 40-50 grados es suficiente. Pero si vamos con prisa, luego este líquido tendrá que enfriarse para solidificar y tener el resultado final, el postre. Así que lo que podemos hacer también como truco, solo si vamos con prisa, es calentar la mitad del líquido, disolver en él la gelatina o el agar-agar e incorporarle el resto del líquido frío. Al incorporarle el resto del líquido que tenemos reservado, nos va a bajar automáticamente la temperatura y ya no lo tendremos, por ejemplo, a 100 grados, si hemos puesto agar-agar, sino que lo tendremos a la mitad porque habremos puesto el líquido frío, ¿de acuerdo? Es simplemente para que veamos trucos, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos calentando ya el líquido, vamos a ponerle azúcar, porque quiero que se disuelva bien el azúcar. Moverla bien en el líquido caliente para que luego en boca no la notemos granulada, ¿de acuerdo? Así que un poco a gusto. Si sois muy golosos, yo no soy excesivamente golosa y creo que con 3 cucharaditas para la cantidad que tenemos es suficiente. El zumo era zumo natural, ecológico, de una naranja ecológica y no tenía nada de azúcar. Así que vamos a deshacer bien este azúcar. Y para eso sí que necesitamos que el líquido esté caliente. Si el líquido está templado, no se nos va a deshacer el azúcar. Así que veis que va saliendo el humo, aún no hierve, pero yo le incorporaré el resto de líquido que tenemos aquí y así no estará tan caliente. Bien, pues ya que tenemos esto por aquí deshecho, el azúcar, aquí le hubierais puesto, por ejemplo, ese sirope de agave que hablábamos, o le hubierais puesto un poquito de stevia, o un poco de edulcorante,
vamos a deshacerlo bien. Le incorporo el resto del zumo, por ahí está, y la gelatina la tenemos casi ya hidratada, ¿de acuerdo? Fijaros, no sé si lo vais a poder ver en cámara, que esto se nos queda, de rígido que estaba, se nos queda así como más blandito, ¿veis? Bien, pues con las mismas manos o con un colador lo vais a sacar, lo vais a escurrir, ahí vamos, escurrimos del resto de agua, veis que ya lo puedo coger con una mano, que se ha convertido en una cosa como más flácida, y lo incorporamos en el líquido caliente. Ahora automáticamente se nos va a deshacer, esa gelatina va a quedar disuelta, que no hierva, que esté aproximadamente entre 40 y 50 grados. Si fuese agar-agar, sí que debería hacer burbujita de hervido y lo tendríamos más o menos entre 1 minuto, 2 minutos hirviendo para que se activara. En este caso, como lo estoy haciendo con la gelatina, que creo que la vais a tener como más a mano para encontrarla, si bien os digo que ya en la mayoría de supermercados la encontramos también, el agar-agar, y aquí ya lo tenemos disuelto. Ya se nos ha disuelto, la gelatina ha desaparecido por completo, y mientras tanto vamos a preparar unas cuantas frutas que pondremos para rellenar nuestra gelatina, ¿de acuerdo? También podríamos utilizarlo en un molde, ahora os fijaréis. Yo os voy a sacar ahora unos que traigo hechos. Fijaros este molde, que lleva una forma de corona, con lo cual luego pues queda un relieve como muy visual. Lo podíamos hacer en una flanera, si tenéis flaneras de silicona o individuales. Lo podíamos hacer en vasitos, servirlo en vasitos de chupito. Con lo que tengáis por casa nos va a ir bien, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a coger por aquí unas fresas, ¿de acuerdo? Teníamos también, como os he dicho, frutos rojos. Los frutos rojos pueden ser incluso congelados, los encontráis también en los supermercados. Al ponerlos congelados directamente al congelador, lo que va a hacer es que se nos va a enfriar mucho más rápido la gelatina, con lo cual vamos a acelerar el proceso de que quede esa textura más sólida. Si se los ponemos ya descongelados, como yo que los tengo hace un ratito aquí, van a soltar ese jugo rosa que llevan esos frutos rojos y van a dejarle al conjunto un tono más bonito, pero es cuestión de ser prácticos y lo que mejor os vaya por tiempo o por gustos. Vale, pues vamos a hacer unas láminas con la fresa, ahí va, que las vamos a poner, por ejemplo, en la base de la copa, pues para que quede un poco más decorado, pero esto ya es a cuestión de gustos vuestros. Vamos a cortar trocitos pequeños para que nos encontremos daditos de fresa en boca. Y lo mismo vamos a hacer con las uvas, ¿de acuerdo? Unas uvas con piel, no hace falta que las peléis. Si tenéis manía con el tema de la piel podéis pelarlas, pero pensar que la piel nos va a ir muy bien también es fibra, para el tránsito intestinal, ¿de acuerdo? A veces tenemos mucha manía de quitarle las pieles a algunas frutas y no todas tenemos por qué quitárselas, sobre todo si toleramos bien el masticarlas y el digerirlas. Va a ser fibra que nos va a aportar, ¿de acuerdo? Pelar una manzana no tiene mucho sentido. Pelar un melocotón sí, porque esa piel como queda un poquito más de repelús, pero todas aquellas frutas que podáis comer con piel, pensar que de paso vamos a aprovechar esa fibra que nos va a venir muy bien para el tránsito intestinal. Vamos a ponerle, como os decía, las fresas, todas cortaditas. Hemos puesto también la uva. Le vamos a poner pues unos frutos rojos. Por aquí tengo un poquito de menta. Aquí le podéis poner un poquito de ralladura de naranja, le podéis poner un poquito de ralladura de lima, si queréis darle un punto más de frescor. Esos frutos rojos que aquí tengo, moras, arándanos, grosellas, bueno, y el jugo rojo, fijaros que nos ha dejado del proceso de descongelarse. Bien, vamos a ver, tenemos por aquí. Y tenemos tan fácil, es que este postre lo tenéis hecho en menos de 5 minutos, seguro, Aquí vamos a ponerle la gelatina.
el zumo que tenemos con el cava y la gelatina. Y tan fácil como que ya está. Lo dejaríamos enfriar en la nevera y serviríamos esto un poco más sólido. ¿Que queréis una textura más potente, más rígida? Cogeríamos y lo dejaríamos, le pondríamos un poquito más de gelatina, ¿de acuerdo? A la hora de cocinarlo. Yo creo que la proporción os va a dar siempre el paquete. Cuando compréis una gelatina os va a decir tantas láminas de gelatina por medio litro de líquido. Fijaros en esa proporción. No os la digo yo porque depende de la marca, tiene un poder más fuerte de gelificar que otras. Así que simplemente leerse el folleto y decir, pues mira, para un litro voy a poner un litro de zumo de naranja o voy a poner 3/4 de litro de zumo de naranja y 1/4 de litro de cava y necesito 6 láminas. Pues ponéis 6 láminas, ¿de acuerdo? Con el agar-agar igual, os va a decir la cantidad, un sobre, 2 sobres y vais a jugar con las proporciones siempre mirando la referencia del fabricante. Mirad, yo ya lo tengo, esto nos iríamos ahora a la nevera, ¿de acuerdo? Y lo enfriaríamos. Y para que veáis, yo tengo ya algunos modelos hechos que os he traído, porque aquí no nos va a faltar ese tiempo, ¿de acuerdo?, de sacarlo del molde. Si me permitís, os voy y lo he puesto en copa, lo he puesto en un molde de plum cake, lo he puesto en un molde Savarin, que es este que os enseñaba. Fijaros que aquí tenemos uno, y esto es muy fácil de desmoldar, ¿de acuerdo? Fijaros, ya se sale. Si vieseis que os cuesta mucho desmoldarlo del recipiente donde lo tengáis, en este caso silicona, hay que ir con mucho cuidado, lo dejaríamos cerca de una fuente de calor, pero no le podíamos aplicar calor directo porque la silicona se nos fundiría, así que un ratito con el calor de las manos, o lo podíamos girar y en el chorro de agua caliente, un chorro de agua caliente sin que se nos moje, que le dé alrededor y se nos va a salir muy rápido. Fijaros que esto se sale muy rápido, ¿veis? Queda muy visual, queda muy bonito. Y ahora os voy a traer el que tengo también preparado, porque tengo algún otro, para que lo veáis. Fijaros, tenemos diferentes opciones. Esta es una copa, no sé si la podéis ver, es muy sencillo. Realmente el postre es de lo más sencillo del mundo y queda muy, muy resultón. Además es económico, es rápido de hacer, lo podéis tener fuera en la calle y lo más importante, se digiere muy bien. No es un postre pesado, es un postre que nos va muy bien para equilibrar estas comidas que son más copiosas navideñas. Aquí tenemos la opción de la copa, vamos a limpiar un poquito, a ver, el plato, porque yo ya lo he sacado de la nevera hace un ratito y se nos ha mojado el plato y lo vamos a acabar, pues nada, decorando simplemente con unas ramitas de hierbabuena, lo que tengáis por casa, ¿eh? Ahí bien, ahí lo tenemos. Varias opciones, la corona, el molde de plum cake y vamos a ponerle, como os decía, unas ramitas de menta, que le falta un toque verde. Ahí, vamos por ahí, así. E incluso tengo por aquí unos pétalos de rosa de Pitiminí, que la rosa se puede comer siempre que sea sin pesticidas, no le hayamos puesto abonos, no le hayamos puesto ningún insecticida, así que vamos a ponerle, por hacerlo aquello más navideño y darle un toque de color. Ahí va. Vamos a ponerle otro por aquí. Y hacer este postre es lo más sencillo del mundo mundial. Así que os animo a que lo hagáis. Ahora que lo tendríamos ya hecho, ¿cuál sería el siguiente paso? Es como, socorro, no tengo sitio en la nevera. Lo llevo afuera, al balcón, que no del sol, porque ahora por la mañana sí que hay mucho sol, pero como hace frío, más frío fuera, o sea, que dentro de la casa, temperatura ambiente, dejarlo con solito.
para que solidifique. Es un postre que podéis dejar preparado el día antes, 2 días anteriores, y que incluso si os sobra lo vais a poder digerir y comer, digerir bien siempre, pero lo vais a poder comer en días posteriores, ¿de acuerdo? Así que yo creo que es una propuesta de postre muy saludable. Es una de las soluciones al típico fruta, ¿no? La piña. Estamos más acostumbrados todos a la piña en almíbar, que es buena, o natural, diría yo, o un melocotón en almíbar es una buena solución porque siempre nos va a ayudar a rebajar, pero siempre pensar en postres con fruta para cuando tenemos comidas copiosas, ¿de acuerdo? La piña es un buen resultado. Una piña, por si le queréis dar otra vuelta y no servir directamente lo que es la piña tal cual. Vamos a hacer una especie de macedonia, ¿no?, de piña marinada con toques asiáticos. Y os vais a hacer una vinagreta que vais a utilizar zumo de naranja o de limón o de lima. A mí me gusta ponerlo ácido, así que cojo un zumo de lima y exprimo 2 o 3 limas, le pongo un poco de jengibre rallado, jengibre fresco. El jengibre es muy bueno para la salud, nos va a ayudar muy bien con el tema de las vías respiratorias, nos va a ayudar mucho a expectorar, incluso que estamos ahora en fechas de coger un poquito y beber más de la cuenta, al día siguiente te tomas una infusión de jengibre y se te van los dolores de cabeza. En esa vinagreta que vamos a poner un zumo de cítricos y que vamos a poner jengibre, vamos a poner también un poquito de menta rallada, ¿de acuerdo? Os va a ir genial, y un toque, aunque parezca algo raro, un toque de pimienta. Si puede ser pimienta rosa, que es un poquito más perfumada y más dulzona, mejor. Y vamos a coger la piña, un toque de miel, también le podíamos poner, si sois del mundo muy dulce, yo lo dejaría tal cual, si la piña es dulce, y vamos a dejar la piña cortadita, la podemos hacer en carpaccio, cortada muy fina, o la podemos hacer a daditos, como si fuera una macedonia, y la vamos a dejar ahí unas horas, una horita suficiente, 1 hora, 2 horas, no excesivamente tiempo para que no se nos quede la textura muy blanda. Y podemos servir esa macedonia de piña con toques asiáticos, que va a llevar jengibre, que va a llevar menta, que va a llevar zumo de lima, y va a quedar muy resultona. Por encima la acabaríamos con un poco de sésamo tostado. El sésamo, que es el ajonjolí que le ponemos a los mantecados de estepa, ¿sabéis? Aquellas semillas que van por encima, pues el sésamo le va a dar un punto crujiente, le va a dar mucho aroma también, y es una macedonia, digamos que diferente, ¿de acuerdo? Un sorbete de limón, ¿de acuerdo? El limón nos va a ayudar a cambiar los sabores, nos va a ayudar a digerir, y los ácidos siempre nos ayudan a salivar. Y la saliva nos ayuda a hacer la digestión, así que todo aquello que sea ácido nos va a incorporar, nos va a ir muy bien incorporarlo en dietas copiosas, ¿de acuerdo? Esto también es interesante. Son pequeños trucos que quizá lo sabéis o no, pero para eso estoy yo aquí, para daros 4 pautas e intentaros hacer la vida mejor, y concretamente en estas fiestas navideñas que fluya. Yo espero que hayáis disfrutado este directo. Cualquier duda que tengáis nos las podéis hacer llegar a través del Ayuntamiento, o me buscáis por las redes sociales, me vais a encontrar como Àngels Puntas. Estaré encantada de responder cualquier duda que os pueda surgir del cocinado de hoy o de otros. El otro día también estuvimos hablando de legumbres. Si tenéis alguna duda me las hacéis llegar, que estaré encantada de responderos. Y sobre todo, comer bien, comer saludable, sed muy felices y cuidaros todos y todas mucho. Solo me queda daros las felices fiestas en nombre del equipo de l'Ajuntament de Sabadell, dels cicles de vida, que cuida sempre per les persones grans i que volen estar molt a prop vostre i fer-vos costat en tot moment. D'acord? Molt bé. Gràcies i fins aviat.